están allá arriba, bendiciones y bienvenidos también. Y vamos a ver la palabra de Dios, mis hermanos, y vamos a examinar la palabra de Dios. Espero que todos tengan un boletín en sus manos, juntos podamos, mis hermanos, con la Biblia abierta, un lápiz, un papel, pero sobre todo con la guía del Espíritu Santo, podamos, mis hermanos, entender la palabra de Dios y su voluntad para nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, a ti la gloria, la honra, el honor, toda la alabanza. Gracias, Señor, por estos momentos tan gratos que pasamos junto a ti. Momentos de adoración, en canto, en testimonios, en oraciones, en lectura de tu palabra, en compartir lo que tú haces con nosotros. De verdad son momentos gratificantes, pero Señor, también es un momento grato cuando tu palabra es abierta y la examinamos. Habla, Señor, habla esta tu iglesia, háblanos, mi Señor, con tu palabra que tiene gran poder y que es capaz de transformar y cambiar vidas. Sigue cambiando esta iglesia, sigue transformando esta tu iglesia, a cada uno de mis hermanos, y hazlo con tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Por favor, Señor, que tú seas alabado y exaltado en gran manera en estos momentos a través de la meditación de tu palabra. Y mi Señor también, que tú seas honrado, mi Dios, que tú seas honrado en gran manera. Señor, que podamos entender tu palabra sin ningún error. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque estamos muy necesitados de ti. Todos nosotros necesitamos de tu gracia, de tu bondad, de tu consolación, de tu instrucción, de tu sabiduría. Ayúdanos, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. El título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, es Renunciaré a la mundanalidad. Estamos en una serie, mis hermanos, de predicaciones acerca de la declinación espiritual. Esta es la cuarta predicación, que no declinemos espiritualmente. Y quiero comenzar, mis hermanos, esta predicación en esta mañana. Saben, mis hermanos, así como hay una diferencia entre el hecho de estar vivos y disfrutar de una buena calidad de vida, porque alguien puede estar vivo y no disfrutar de una buena calidad de vida, sino de tener una mala calidad de vida, con muchos achaques, enfermedades, en lo físico, en lo emocional. Está vivo, pero no tiene una buena calidad de vida. Así también, mis hermanos, existe una diferencia entre el hecho de estar espiritualmente vivo y disfrutar de una vida saludable o espiritual saludable. Un cristiano, mis hermanos, puede estar espiritualmente vivo, pero no está saludable en lo espiritual. Hay una diferencia allí. Y quiero, mis hermanos, mostrarles varios pasajes, mis hermanos, en esta mañana, y ustedes lo tienen en su boletín, mis hermanos. Fíjense bien, Juan 10:10, mis hermanos, dice aquí nuestro Señor Jesús que Él vino para que tú y yo tuviéramos vida. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y tengan mucha vida. Dice, en abundancia. ¿No es así? Dice el pasaje, en gran abundancia. Mis hermanos, este es el tipo de vida, mis hermanos, que Jesús ofrece. Sus recursos, los recursos de Dios son ilimitados y nos hace partícipes de todos sus recursos por medio de la fe, por medio de que confiemos en Él, mis hermanos. Más adelante quiero comentarles este pasaje. Fíjense, Juan 1:16, mis hermanos, dice aquí en este pasaje que porque de su plenitud tomamos todos. ¿De quién tomamos? De la plenitud de Dios. Y dice, y gracia sobre gracia, mis hermanos. Nos ha dado los recursos el Señor para que tengamos una vida en abundancia. Más adelante en Romanos capítulo 5, mis hermanos, versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Fíjense bien, ¿quiénes reinarán? Dice el pasaje, mis hermanos, reinarán en vida por uno solo, por medio de Jesucristo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que reinan, mis hermanos? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia de la gracia, los recursos de Dios, mis hermanos, para vivir una vida abundante. Más adelante, en Efesios 1, el mismo apóstol Pablo, Efesios 1:7, mis hermanos, dice allí el apóstol: en quien tenemos redención por su sangre. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. A Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego, fíjense bien, dice: de acuerdo, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En otras palabras, lo que nos dicen estos versículos, mis hermanos, es que la vida que nos ha dado el Señor no es una vida a medias. No es una vida a medias lo que el Señor vino a dar. Lo que Cristo vino a dar es una vida abundante. El pasaje, mis hermanos, dice que hizo sobreabundar. Sobreabundante, mis hermanos, dice el pasaje. Y saben, mis hermanos, lo maravilloso de todo esto es que nuestro Señor ha puesto a nuestra disposición todos los recursos necesarios para que esta vida abundante sea una realidad en cada uno de los que le siguen, en cada uno de los suyos. Sin embargo, lamentablemente, tenemos que reconocer que muchos cristianos no están viviendo la vida abundante. No siempre es así. La vida espiritual, mis hermanos, que recibimos de Cristo, saben, se nutre del mismo Cristo. El cristiano, mis hermanos, se nutre, sí, hay que orar, hay que leer la Biblia, pero, mis hermanos, la vida del cristiano se nutre del mismo Cristo. Y si tú y yo descuidamos esta vida espiritual, podemos vernos seriamente debilitados. Y en ocasiones, mis hermanos, no será fácil distinguir si alguien nos ve en nuestras vidas, mis hermanos, si somos creyentes o no somos creyentes. Si somos creyentes o estamos en decadencia, en declinación espiritual, mis hermanos. No, a veces no es fácil distinguir. Este es el tema, mis hermanos, que hemos estado tratando desde hace ya 4 domingos, mis hermanos, la declinación espiritual, mis hermanos. Hemos estado viendo cuál es la realidad de la declinación espiritual, las causas, mis hermanos. Por ejemplo, el domingo pasado vimos que una de las causas es descuido en guardar y vigilar el corazón, cuando no lo vigilamos. También una de las causas, mis hermanos, vimos que la declinación espiritual sucede cuando descuidamos nutrir y desarrollar las gracias espirituales de las que Cristo nos ha dado. Por ejemplo, el amor, la fe, el perdón, la humildad, son gracias que Dios nos ha dado, y cuando descuidamos nutrir estas gracias, declinamos espiritualmente. Pero hoy, mis hermanos, yo quisiera decirles una tercera causa. Es una causa general, y creo, mis hermanos, que nos hará mucho ver entender cuál es esta causa, mis hermanos, porque hay 4 decisiones que yo quiero compartirles en esta mañana con respecto a ello. Entonces, mis hermanos, ¿por qué declina nuestra vida espiritual? ¿Por qué nuestra vida declina? ¿O por qué, déjenme decirlo más particular o más personal, por qué tú estás en declinación espiritual? ¿Por qué estás en decadencia espiritual? ¿Por qué no estás gozoso, lleno de paz, lleno de consolación? ¿Por qué te sientes así, con una frialdad en tu corazón y en tu vida espiritual? Mis hermanos, quizás mucho de esto es por esta razón: por descuido en renunciar continuamente a la mundanalidad. Si lo quieren anotar, descuidamos, mis queridos hermanos, renunciar de manera continua a lo mundano,
a las situaciones mundanas, a la mundanalidad, mis hermanos. Ahora, quiero antes de continuar, mis hermanos, pedirles de favor que quiten un prejuicio de su vida. Quiten un prejuicio. Y se los digo por esta razón, porque, y déjenme decirlos, con todo afecto y con todo amor, mis hermanos, se los comento. Cuando yo veía en la palabra, en la Biblia, la palabra mundo, me causaba la palabra me causaba, mis hermanos, cierto rechazo. Hasta que me di cuenta, mis hermanos, que era mi carne, que, mis hermanos, estaba contra esto. La palabra, mis hermanos, nos habla a nuestra necesidad, a lo que todos nosotros necesitamos. Pero cuando yo veía esta palabra, mis hermanos, hace tiempo la veía la palabra mundo, no me caía bien. Y había cierto rechazo, mis hermanos, a esto. Y rápidamente me saltaba el versículo o no le hacía caso, mis hermanos, pero me di cuenta que era mi carne que tiene un prejuicio aquí. Un prejuicio, mis hermanos, y ese prejuicio hacía que la palabra, el efecto de la palabra, mis hermanos, o que la palabra hiciera efecto en mi vida. Seguro, mis hermanos, que no solo me pasa a mí, pasa a muchos, porque es nuestra carne que rechaza esto, que rechaza la enseñanza de la palabra, que rechaza la enseñanza para que no tenga el efecto deseado en nuestras vidas y nos transforme. Y mis hermanos, me di cuenta que era mi carne. Así es que les pido de favor que quiten de sus mentes, de sus corazones, este prejuicio. Y vean la palabra mundo o la palabra mundanalidad, mis hermanos, pues con una mente abierta, un corazón abierto. Porque muchas personas, al ver esta palabra mundanalidad, suelen ponerse a la defensiva. Así me ponía yo, también a la defensiva. Y era mi carne, mis hermanos. Así es que cuando alguien predica, mis hermanos, por ejemplo, estuve tentado a hablar acerca del Día del Padre y de los padres, el padre que mis hijos necesitan, ese era el título que estaba yo en mente, mis hermanos, pero decidí seguir con este tema de la declinación espiritual porque me parece de suma importancia a todos nosotros, mis hermanos. Pero cuando alguien predica, por ejemplo, acerca del consuelo de Dios en medio de la aflicción o de la segunda venida de Cristo o sobre la crianza de los hijos, mis hermanos, genera expectativa y uno lo quiere oír. Pero cuando uno predica, mis hermanos, acerca de la mundanalidad, rechazar al mundo, a la mundanalidad para crecer espiritualmente, a veces eso no causa el mismo efecto y causa un poco de rechazo. Así es que, mis hermanos, les pido de favor que no tengan rechazo a los pasajes de la Escritura, mis hermanos, que veremos hoy. ¿Saben? La Biblia es un libro escrito por amor. Es un libro enviado por amor. Y todo lo que Dios dice allí, en su palabra, lo dice por amor. Y una de las cosas que ese Dios amante y bueno y sabio, ese amor, mis hermanos, ese Dios que nos ama con un amor eterno, una de las cosas que este Dios amante nos advierte una y otra vez es que nos cuidemos del mundo. Nuestro Padre amoroso, Dios amoroso, nos dice en su Escritura, en la palabra, que nos cuidemos del mundo, que no bajemos la guardia en ningún momento, porque estamos en medio de un conflicto de enormes proporciones y consecuencias. Quiero que vayan conmigo, mis hermanos, al pasaje de Juan 17, 14, 15. Fíjense bien, Jesucristo está hablando aquí, mis hermanos. Les dice, Él está orando por sus discípulos. Está orando por ellos unas horas antes de que sea apresado, mis hermanos. Está a punto de partir a los cielos, de ser crucificado. ¿Y qué pide Cristo por los suyos? Fíjense bien, versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Cristo está orando al Padre. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. Noten esto, mis hermanos, lo que Cristo está pidiendo. No te ruego que los quites del mundo. Eso es lo que dice el pasaje. No te ruego que los quites, pero sí te ruego que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Saben, mis hermanos? La solución para que tú y yo, la solución, mis hermanos, no es que tú y yo tengamos que subir a una montaña y allí hagamos un monasterio, hagamos una villa, mis hermanos, o hagamos una aldea donde todos vivamos, mis hermanos, apartados del mundo. Esa no es la solución para nuestra declinación espiritual, no es la solución para que tú y yo crezcamos espiritualmente. Cristo está diciendo: yo no te ruego, Padre Celestial, que los quites del mundo, pero lo que te estoy rogando es que los guardes del mal que hay en el mundo. Vean el pasaje de Santiago 4:4, mis hermanos, y fíjense bien, todos estos pasajes, mis hermanos, están hablando a creyentes, y este es un pasaje que habla a una iglesia, a las iglesias, mis hermanos. Fíjense bien, dice: almas adúlteras, dice el versículo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y vean este otro versículo, mis hermanos, Juan 2:15 al 17, dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué nos están enseñando estos textos? ¿Qué nos enseñan estos versículos de la palabra, mis hermanos? En una manera muy clara y evidente, que el amor a Dios y el amor al mundo son totalmente incompatibles. No pueden coexistir. O uno ama a Dios o uno ama al mundo. Pero no pueden coexistir, mis hermanos. No se pueden amar a los dos, al mundo y a Dios, al mismo tiempo. Y lo que nos dice el pasaje, que la enemistad entre Dios y el mundo, también nos lo dice, es irreconciliable. Si tienes amistad con Dios, no puedes tener amistad con el mundo. Y a nosotros, mis hermanos, a ti y a mí, no se nos ha dado la encomienda de hacer un tratado de paz, de tratar de hermanar, mis hermanos, al mundo con Dios. No, mis hermanos, a nosotros se nos ha dado la encomienda, el deber de alinearnos en el ejército de nuestro capitán. Se nos ha dado, mis hermanos, la encomienda, el mandato de alinearnos con Dios, mis hermanos, no con el mundo. Este es el llamado que tú y yo tenemos, mis hermanos, no hacer un tratado de paz, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos del mundo en el contexto, mis hermanos, de lo que se los estoy diciendo el día de hoy, debemos tener con cuidado, mis hermanos, definir con precisión de qué estamos hablando, mis hermanos, en el sentido de que el creyente debe amar al mundo, mis hermanos, pero no estar en el mundo. Déjenme explicar esto. Hay un sentido, mis hermanos, en que tú y yo como creyentes debemos amar al mundo. Por ejemplo, estamos llamados a amar la creación de Dios, ¿no es así? Estamos llamados a amar la creación de Dios. Y mis hermanos, eso estamos llamados. Ahora, déjenme decirles, todos tenemos talentos, vocaciones, capacidades dadas por Dios. ¿Para qué? Para desarrollarlas en el mundo. Dios nos ha dado esto. Y algunas personas, mis hermanos, creen que ser bueno en lo que uno hace es algo mundano. No, no lo creo. Yo creo que si Dios nos ha dado algo, un talento, una capacidad, mis hermanos, Dios nos ha dado esto, es para desarrollarlo y hacerlo mejor, mis hermanos, donde lo estamos desarrollando. En los estudios, en el trabajo, mis hermanos, hacerlo bien, mis hermanos. Pero quiero decirles,
Muchos viven en un mundo secular de lunes a sábado y luego el domingo viven en un mundo religioso. No podemos hacer esto. Esa es una de las causas de la decadencia, de la declinación espiritual, mis hermanos. La verdad, nosotros, mis hermanos, en ese sentido, en un sentido debemos amar al mundo. Pero, mis hermanos, por ejemplo, ¿estamos llamados a amar a las personas? Sí, por supuesto. ¿Estamos llamados, mis hermanos, a amar a los incrédulos? Sí, también, por supuesto. A las personas, sean creyentes o no. Estamos llamados, mis hermanos, a amar a las personas independientemente de que sean cristianos o no. Cuando Jesús vino al mundo, mis hermanos, dice allá en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo amó al mundo y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo, mis hermanos. Pero también la Biblia nos advierte, mis hermanos, contra el amor al mundo. ¿Y qué es esto cuando se está refiriendo? ¿A qué se refiere con amar al mundo? Saben, mis hermanos, se está refiriendo a un sistema, se refiere a una filosofía de vida, se refiere a un modo de vivir que se opone al carácter de Dios y a los planes de Dios. Eso es, mis hermanos, lo que es amar al mundo. No debemos salir de este lugar, mis hermanos, y decir, bueno, solo debo amar a los cristianos. No, debemos amar a todos los que están en el mundo, las cosas que Dios ha hecho en el mundo, sí, pero lo que debemos aborrecer, mis hermanos, es una filosofía de vida, un sistema, un modo de vivir que se opone a Dios, a su carácter y a los planes de Él, mis hermanos. Alguien ha definido el mundo como el sistema organizado de civilización que es activamente hostil. Ver el mundo o la mundanalidad, ver el mundo o la mundanalidad, mis hermanos, en términos de cierto patrón de conducta. No, mis hermanos, que están en el borde de lo inmoral o pecaminoso. ¿Por qué? Porque el mundo en realidad es algo mucho más amplio, mis hermanos. Tal vez lo entendamos mejor, mis hermanos, si contestamos esta pregunta. ¿Cuándo se introdujo la mundanalidad en el mundo? ¿Cuándo se introdujo la mundanalidad en la creación de Dios? Bueno, mis hermanos, eso fue, mis hermanos, en el Génesis. La mundanalidad, mis hermanos, en el mundo no fue cuando se inventaron las discotecas, o se inventaron los bikinis, o la música, o las minifaldas, mis hermanos, o el cine. No, mis hermanos. La mundanalidad se hizo presente en el Edén cuando Satanás le dijo a Eva, mira, si ustedes comen de esto, si ustedes desobedecen a Dios, no le crean. Si ustedes hacen esto, serán como dioses. Allí, precisamente, fue cuando se introdujo la mundanalidad. Precisamente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en vez de someterse al único Dios vivo y verdadero, el diablo le propuso a Adán y Eva que se convirtieran ellos de la voluntad revelada de Dios. ¿Qué es lo que importa en la mundanalidad? Lo que importan son mis deseos, lo que importa es mi placer, lo que importa es mi propia gloria. Eso es mundanalidad, mis hermanos. Por eso, quiero decirles, mis hermanos, que la mundanalidad tiene muchas caras, mis hermanos. Algunos definen la mundanalidad a la luz de cierto estándar de conducta, y todo aquel que vive fuera de ese patrón de conducta, de ese estándar, mis hermanos, que por supuesto yo puedo poner mi estándar, mis hermanos, lo que yo creo conveniente o no. Todo aquel que vive fuera de mi estándar, puedo yo decir que es mundano. Eso no es así. Tenemos que seguir la base de la Biblia, mis hermanos. La base de la Biblia. Eso es lo que tenemos que seguir, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que seguir. Tenemos que definir la mundanalidad, mis hermanos, con base en la palabra de Dios, mis hermanos.
Porque yo puedo equivocarme, tener un patrón de conducta, mis hermanos, y tú puedes tener otro. Y saben, en la mundanalidad no podemos caer, mis hermanos, en la relatividad. En un mundo relativo donde dice alguien esto es bueno y alguien dice eso no, esto es lo bueno. No podemos caer en eso. Ni tampoco podemos caer en el legalismo, mis hermanos, tampoco. El legalismo sucede cuando unas personas, mis hermanos, están viendo la vida de otros y solo les critican y les dicen, tú no puedes vivir de esta manera, no puedes vivir de esta otra, eres mundano. Y eso, mis hermanos, es un cáncer para las iglesias. Es un cáncer, verdaderamente. Así es que, mis hermanos, lo que nos está diciendo el pasaje, fíjense bien, y está subrayado, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan es claro y específico, dice, no amen el sistema que se opone a Dios, que está contra Dios y su voluntad. Eso es en general, no amen al mundo. Pero Juan no se queda allí. Fíjense bien, avanza, dice más específicamente, ni las cosas que están en el mundo. ¿Y cuáles son las cosas que están en el mundo? Fíjense bien, está subrayado allí en el texto, mis hermanos, lo he subrayado. ¿Cuáles son estas cosas que están en el mundo? Bueno, las cosas que están en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas son las cosas que están en el mundo. Juan está diciendo, no ames el sistema que está contra Dios y su voluntad, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Estas tres: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No las ames, no las ames. Juan el apóstol está definiendo aquí el mundo en términos del corazón. Deseos, vanagloria. Todos nosotros cada día, mis queridos hermanos, hacemos uso de las cosas del mundo. ¿No es así? Algunos de ustedes vinieron hoy a la iglesia en auto. ¿No es así, mis hermanos? O vinieron caminando, algunos otros en transporte público, mis hermanos. Usamos las cosas del mundo para estar aquí. Y todos los días usamos las cosas del mundo, mis hermanos. Pero saben, muchas de estas cosas son neutrales en sí mismas, pero pueden atrapar de tal manera nuestros deseos, pueden atrapar nuestros anhelos, que nos lleven a hacer un uso y pecaminosas, mis hermanos. El hombre mundano, la mujer mundana, ¿de dónde salen las cosas? De su corazón. ¿Cuál es un hombre y una mujer mundana? Aquel que busca su felicidad a través del uso de las cosas que están en el mundo, cuya porción la tienen en esta vida, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, y sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. ¿Cómo se define aquí al hombre mundano? ¿Cómo se define a la mujer mundana? Al individuo, mis hermanos, a la persona que mientras pueda saciarse a sí mismo y saciar a sus hijos, se sienten satisfechos. Es decir, mis hermanos, un hombre o una mujer mundana no están detrás de aquellas cosas que trascienden esta vida presente y que trascienden hacia lo eterno. No. La persona mundana, mis hermanos, se limita a las cosas del mundo. Su porción, su herencia, su deseo, eso es lo que dice el pasaje, su porción se limita a las cosas de este mundo y nada más. Es lo que ellos aman, y lo aman con tal pasión que Dios no tiene lugar en sus vidas. Así es, mis hermanos. Todos usamos cosas del mundo, pero lo que dice el pasaje, no ames las cosas del mundo. Puedes tener un carro, pero tu amor no debe ser mayor para tu carro que para Dios, o tu casa, o tu vestido, o tu trabajo. Eso no puede ser. Lo usamos, sí,
lo usamos, pero nuestro amor no debe estar en ello. Nuestro amor debe estar dirigido a Dios, mis queridos hermanos, a Dios solamente, a Él. Así es que, mis hermanos, quiero decirles también otra cosa antes de pasar a otro pasaje. Los mundanos no siempre son ateos, ¿no? Hay mundanos que dicen creer en Dios. Y el hombre mundano, la mujer mundana, mis hermanos, se acuerdan de Dios cuando creen que Dios puede suplirle esas cosas del mundo que ellos quieren. Es decir, Dios no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr cosas. Ahora, Señor, ayúdame en mi trabajo, ayúdame a comprar una casa, ayúdame a comprar esto, ayúdame. Así que mis hermanos, y quiero advertirlos, hay muchas iglesias que predican el evangelio de la prosperidad. Y es eso. El evangelio de la prosperidad es eso. Dios no es el fin, es un medio para conseguir esto. Y no se dan cuenta que están viviendo en mundanalidad. Ahora, Señor, mándame un mejor carro. Señor, mándame una mejor casa. Señor, mándame un mejor sueldo. Señor, fulmina a mi marido y dame otro. ¿No? Dame un marido mejor. Cosas de este mundo, mis hermanos. Alguien decía que la felicidad descansa en cosas pequeñas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. ¿Saben? Eso es mundano. Déjenme explicarlo, mis hermanos, a través de otro texto que es muy conocido. Romanos 12, 1 y 2. Es muy conocido. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y agrega, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo el apóstol está escribiendo a los hermanos, a la iglesia que está en Roma, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo a la luz de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Por eso agrega, mis hermanos, así que, por lo que les he dicho antes de Cristo, ustedes ahora ofrézcanse como un sacrificio al Señor, mis hermanos. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos hacer esto que Pablo dice? ¿Cómo podemos presentarle a Dios nuestros cuerpos como un sacrificio vivo? Bueno, la manera que Pablo está diciendo cómo podemos hacerlo es no conformándonos a este mundo. Y en segundo lugar, dejándonos transformar. ¿Cómo tú y yo podemos ofrecernos en un sacrificio vivo a nuestro Dios? Estas dos maneras, como dice el texto. No conformándonos a este mundo y en segundo lugar, dejándonos transformar, mis hermanos. Es muy interesante que en el segundo pasaje, mis hermanos, el primero está en voz presente, hazlo. Pero el segundo, mis hermanos, es constantemente, en un presente continuo. Déjate transformar, mis hermanos, déjate transformar, porque es el Espíritu Santo el que transforma, mis hermanos. Pero también está en modo imperativo. Esto quiere decir, mis hermanos, que es algo que tenemos que hacer. No simplemente decir, Señor, ayúdame, líbrame de mis cosas mundanas. No solamente eso, sino que hay algo que hacer, mis hermanos. Déjate transformar. ¿Cómo podemos dejarnos transformar? El texto lo dice, mis hermanos, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo podemos dejarnos transformar? En nuestras mentes, por medio de la transformación o de la renovación de nuestro entendimiento. Transformación. Vivimos como hombres y mujeres mundanos porque tenemos una concepción equivocada de la realidad de las cosas. Le damos valor a las cosas que no tienen valor. Hay una historia, mis hermanos, que escribió este escritor Gibran Khalil Gibran, mis hermanos, es un poeta y un filósofo árabe, y él escribió una historia, mis hermanos, que una vez dos ladrones salieron al pueblo a robar, mis hermanos, y se metieron a todas las casas, pero querían
con un método fantástico para robar, mis hermanos. Durante la noche le cambiaron a todas las cosas los precios en los mercados. Se metieron al mercado y cambiaron los precios, mis hermanos. Lo que valía mucho precio y era muy valioso, le pusieron un precio de los que valía menos. Por ejemplo, vale 100, bueno, le cambiaron el precio, vale 1 peso. Le cambiaron el precio a las cosas. Y a las que valían menos, por ejemplo, valen 50 centavos, vale ahora 1000. Así que, mis hermanos, dice este autor, que desde aquella época hasta hoy, la gente está confundida. La gente le da valor a las cosas que no tiene valor, a las cosas que no valen. Mis hermanos, quiero que noten algo. Cuando Pablo dice en este texto que no nos amoldemos a este mundo, está presuponiendo que ese molde existe, que hay un molde. Hay un molde que es el molde del mundo. ¿Sí? Hay un molde, lo presupone. Bueno, mis hermanos, lo que está diciéndonos es que, mis hermanos, es que dice que hay un esquema, un patrón. No es lo que yo diga o que piense, no es lo que tú pienses o digas. Es el molde del mundo lo que dice Dios. Y dice que no nos amoldemos a Él, mis hermanos. Ahora, si tú y yo nos amoldamos al molde del mundo, en esa medida comenzaremos a declinar espiritualmente, a decaer espiritualmente, mis hermanos. Ahora, ¿cómo es este molde del mundo? ¿Cómo es este molde del mundo, mis hermanos, para que podamos identificarlo y huir de él? Bueno, mis hermanos, si vemos el texto, fíjense bien aquí, mis hermanos, en el pasaje. Dice en el versículo 2, si lo tienen allí en sus boletines, está en la pantalla, dice, no os conforméis a, ¿qué dice? A este siglo. No os conforméis a este siglo, mis hermanos. ¿Qué significa esto? Si lo entendemos, hay algunas versiones que le ponen mundo aquí, pero mis hermanos, lo que dice el pasaje es, no se conformen a este siglo, mis hermanos. En otras palabras, lo que se está refiriendo aquí, la palabra griega, y por eso se utilizó esta palabra siglo, se refiere a edad, se refiere era, época, mis hermanos. Lo que está diciendo, no te amoldes a esta época, no te amoldes a esta edad, mis hermanos. El siglo incluye todo aquello que se encuentra del otro lado de la eternidad. Está la eternidad y siglo es todo aquello que se encuentra fuera de este lado de la eternidad. Pablo le llama también el presente siglo malo. El presente siglo malo, de manera que la característica esencial de este molde, de este esquema, de esta filosofía de vida, mis hermanos, es la temporalidad. Es eso, mis hermanos, es esto. Como vimos en el Salmo 17 hace un momento, mis hermanos, los hombres mundanos son aquellos que han hecho de esta vida presente su heredad, su deseo, de esta vida presente, y no se fijan en lo eterno. Cuando un hombre mundano toma una decisión, lo hace considerando primeramente la forma como esa decisión le va a afectar aquí y ahora. No me importa lo que me pase en la eternidad, no me importa eso, no me importa lo que suceda después. Mi problema es aquí y ahora, ¿cómo me va a afectar eso? Y saben, eso es mundanalidad, eso es mundanalidad. ¿Cuál es un ejemplo típico de la Biblia? Un ejemplo típico de la Biblia es Esaú. Esaú, mis hermanos, esta historia se nos cuenta en Hebreos 12, 6, mis hermanos, allí en Hebreos 16, Hebreos 12, 16. Dice allí, no lo tengo en la pantalla, tampoco está allí en sus boletines, pero dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. A la hora de tomar una decisión trascendental, Esaú consultó su estómago.
Me importa que tengo hambre. Esto es lo que me importa. No me importa lo futuro, no me importa lo eterno, no me importa lo de Dios. Yo quiero aquí y ahora. Y Esaú es un perfecto ejemplo de un hombre profano y mundano, mis hermanos. Eso fue lo que hizo. Estuvo dispuesto a desechar su condición de primogénito, que en la Biblia eso significaba muchas bendiciones espirituales, y él desechó eso con tal de satisfacer el hambre física que él sentía en ese momento. Déjenme tomar un ejemplo de un entretenimiento. ¿Es legítimo entretenerse en algo? Sí. Jugar un juego en la televisión, en el teléfono. ¿Es legítimo entretenerse jugando un juego de fútbol? Por supuesto, mis hermanos. Pero déjenme decirles lo que dice William Hendrickson, mis hermanos, con respecto a esto. Dice, aunque no haya nada malo en practicar un pasatiempo que uno elige, a veces sucede que una persona se vuelca de corazón a ese pasatiempo y esto lo absorbe, privándole de tiempo y energía para comprometerse en causas trascendentales. ¿Cuáles serían causas trascendentales? La familia, la educación, educarse, crecer cristianamente, la iglesia, el servicio al necesitado, la obra misionera. Pero cuando yo estoy tan entretenido con el teléfono, mirando TikTok o mirando YouTube o Facebook, y estoy dándole allí al dedo, mis hermanos, y estoy tan entretenido en eso, mis hermanos, me convierto en un hombre mundano, porque eso absorbe mi tiempo. Eso es lo que estoy amando. Cuando estoy tan entretenido en el partido de fútbol y lo veo, mis hermanos, y estoy tan entretenido, eso se convierte en algo mundano, mis hermanos. ¿Es legítimo ver televisión? Por supuesto que sí, está bien ver televisión. Pero ¿cuántas horas al día tú pasas viendo televisión? O tu teléfono, ¿cuántas horas al día lo pasas viendo? ¿Cuántas horas a la semana? Cualquier entretenimiento que uno tenga, mis hermanos, ¿cuánto tiempo te está absorbiendo en comparación con las cosas que tienen valor eterno? ¿Saben? El hombre que a la hora de tomar una decisión, ¿sí?, y la toma para el tiempo presente, eso es su Dios. Y lo que Juan, mis hermanos, nos estaba diciendo en el pasaje anterior, en primera de Juan, mis hermanos, es que no es posible que un verdadero creyente ame al mundo de esta manera. No es posible. No es posible. Por eso dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. No las ames, mis hermanos. ¿Sabes? No podemos entender, mis hermanos, y no debemos entenderlo, cómo es posible que muchas cosas están matando la espiritualidad porque le damos valor a esas cosas y desechamos lo que es eterno, lo que realmente es valioso, mis hermanos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el pecado todavía mora en nosotros. Y ese pecado trata de engañarnos para que no veamos al mundo y las cosas que están en el mundo como son en realidad. ¿Y cómo son las cosas que están en el mundo? Son una fuente inagotable de deseos que nos alejan de Dios y que nos desvían de la verdadera felicidad. Estaba viendo, mis hermanos, en la semana la vida de André Agassi. ¿Lo recuerdan? André Agassi era un tenista muy famoso, mis hermanos, pero la vida de estas personas, o de los actores de Hollywood, o de otras personas también en nuestro país, actores, actrices, o futbolistas, o tenistas, mis hermanos, bueno, tenía esta vida, mis hermanos, donde pues se casó con una mujer muy bonita, ¿no? Pero eso no le satisfacía. Se drogaba y muchas otras cosas, mis hermanos, y le dan valor a estas cosas y no valor a las cosas eternas. Eso es mundanalidad. Todo aquello, mis hermanos, que aleja de Dios. Y si tú o yo le comenzamos a dar valor a las cosas del mundo, eso nos va a alejar de Dios y nuestra vida espiritual va a declinar. Así sucede, mis hermanos. Tenemos que luchar constantemente contra todas estas cosas. Tenemos que luchar contra todas estas cosas, contra todas, de verdad.
Se cuenta en cierta ocasión, mis hermanos, la historia de un individuo que estaba reclutando un chofer para que llevara a su hijo, al hijo del rey, lo llevara en el auto, pero tenía el camino, mis hermanos, pues era un camino angosto que estaba pues el borde del precipicio, mis hermanos. Y entonces pues tenía varias personas que querían tomar el puesto. Y les hacía una pregunta, les preguntaba, ¿cuánto tú te puedes acercar al borde con seguridad? Al borde del precipicio. Y todos comenzaron a hacer alardes. Yo me puedo acercar 1 centímetro, yo medio centímetro del borde todavía con seguridad. Yo puedo caminar y manejar rapidísimo allí, aun cuando pase cerquita del precipicio, del borde, y no me voy a caer. Y así, hasta que llegó uno y le dijo, Señor, tratándose del hijo del rey, yo creo que debería manejar lo más posible lejos del borde del precipicio, lo más lejos posible. Y ahí se fue al que contrataron. La pregunta, mis hermanos, es esta, no es cuánto podemos acercarnos al borde. No, mis hermanos, sino es cuánto, mis hermanos, debemos alejarnos para no caer en el borde, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús, mis hermanos, y Cristo nos hizo libres para que tú y yo, mis hermanos, no seamos manejados como marionetas en el mundo, pero vivimos en el mundo y no es la voluntad de Dios sacarnos del mundo. Entonces, ¿cómo podemos vivir en el mundo, mis hermanos, y guardarnos de la mundanalidad? Este es el punto. Voy a ser rápido en estos 4 puntos, mis hermanos. Voy a ser rápido. En primer lugar, mis hermanos, les voy a dar 4 ideas, pero son 4 decisiones. Son 4 decisiones. Espero, mis hermanos, que haya quedado claro qué es la mundanalidad y que debemos alejarnos de ella, separarnos de ella. Pero ¿cómo podemos guardarnos de la mundanalidad? Son 4 decisiones que tenemos que tomar, mis hermanos, en estas 4 decisiones. Primero, mis hermanos, en primer lugar, debo abstenerme de los deseos carnales. ¿Cómo puedo guardarme de ser mundano para no declinar, no caer espiritualmente? Bueno, primero debo abstenerme de los deseos carnales. Primera de Pedro 2:11 dice, mis hermanos amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debemos abstenernos, mis hermanos. Noten aquí el pasaje. No dice que debemos moderar, debemos regular los deseos carnales. No. El Espíritu Santo está ordenándonos a ti y a mí como creyentes que nos debemos abstener. Punto. Os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay un texto similar en Tito, mis hermanos, Tito 2:11. Dice aquí este pasaje, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando, si lo pueden subrayar, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo que Pedro, mis hermanos, está llamando deseos carnales es lo mismo que Pablo llama deseos mundanos, mis hermanos. ¿Sabes? Dios ha puesto en nosotros la capacidad de desear, ¿no? Dios lo ha puesto. Los budistas saben lo que dicen, mis hermanos. Mira, la felicidad consiste en no desear nada. No debes desear nada. El nirvana. ¿Quieres un auto mejor? Mira, no me interesa. Algunos dicen que uno debe vivir como Diógenes. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que Alejandro el Magno cuenta la historia que Diógenes, mis hermanos, asceta estaba allí, mis hermanos, viviendo en un barril, mis hermanos, y se cuenta que también vivió, mis hermanos, en una columna allí, pasó varios años. Y vivía en un barril, mis hermanos. Dice la leyenda que Alejandro el Grande se paró delante de él porque lo quería conocer. Y le dijo, Diógenes, pídeme lo que quieras. Y Diógenes le dijo, bueno, quítate, hazte a un lado porque me estás tapando el sol, ¿no?
Algunos dicen que deben ser los cristianos así. No, mis hermanos, no. Hay personas que creen que los cristianos debemos así no desear nada, no deseo nada, no. Dios nos ha dado la capacidad de desear y esta capacidad no es mala en sí. Cuando nuestro cuerpo necesita alimento, mis hermanos, pues deseamos comer, ¿no es así? Cuando nuestro cuerpo necesita agua, deseamos beber. Y la Biblia no prohíbe, sino que manda que cuidemos nuestra vida física. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? El problema es que a raíz de la caída, nuestros deseos también fueron corrompidos por el pecado y por el tanto el pecado se alía a nuestros deseos para llevarnos a pecar. Cuando la Escritura, mis hermanos, nos habla de los deseos carnales, se está refiriendo básicamente a dos cosas. ¿Qué son los deseos carnales? ¿Qué son los deseos carnales? Todas aquellas cosas, aquellos deseos que claramente Dios ha prohibido. Esos son los deseos carnales. Esos son los deseos carnales. Todos aquellos deseos que claramente Dios ha prohibido, mis hermanos. Esos son los deseos carnales. Sabes, estamos en el mundo y todavía hay cosas que llaman nuestra atención, mis hermanos, porque el pecado todavía mora en nosotros y muchas veces deseamos cosas que no son legítimas. Pero, mis hermanos, debemos abstenernos de cosas que Dios ha prohibido, aunque sean ilícitas o lícitas en sí mismas. Si estamos sintiendo un deseo desordenado o fuera de control o de proporción, entonces eso es carnal. Alguien podría preguntar, pero bueno, ¿cómo puedo yo identificar si estoy teniendo un deseo desordenado por alguna cosa? Bueno, pues si lo deseas como si fuera con una fuerza suficiente y necesaria y que si no lo tienes eso, vas a ser infeliz, ¿sabes? Eso es un deseo desordenado. Es decir, quiero este carro, quiero esta ropa, quiero esta casa, si no la tengo, no voy a ser feliz. Ese es un deseo desordenado. ¿Qué le dijo Cristo a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, una, la palabra de Dios y vivir conforme a ella. ¿Qué pasa, mis hermanos? A veces esto es frecuente, pues lo veo en mi casa, mis hermanos, pues tengo puras mujeres en mi casa, ¿no? Y lo veo en mi casa y dicen, ay, es que no tengo nada que ponerme. ¿De verdad? ¿De verdad no tienes nada que ponerte? ¿Sí? Si yo veo un montón de ropa por aquí y ropa por allá, mis hermanos, media docena de blusas, media docena de pantalones, de faldas, mis hermanos, y muchos zapatos, y todavía dicen, es que no tengo ropa. No, en realidad es que uno no tiene ropa o la blusa que combine con la falda que uno se quiere poner. Eso es diferente, mis hermanos. Y a veces las personas son infelices porque no tengo esa ropa. Soy infeliz porque no tengo esa casa. Soy infeliz porque no tengo ese carro o esa computadora. Si tú eres infeliz porque no tienes algo, quiero decirte que eres mundano. Porque estás basando tu felicidad en las cosas. Y eso es un deseo desordenado, mis hermanos, precisamente. Cuando nosotros sentimos un deseo tan fuerte por algo que nuestro entendimiento no aprueba, nosotros debemos actuar en base a nuestro entendimiento, no basados en nuestros deseos, mis hermanos. Fíjense bien, 2 de Pedro 2, 12 y 13. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Fíjense bien, Pedro está usando palabras duras, dice que son animales irracionales. Animales irracionales, dice, y perecerán en su propia perdición,
recibiendo el galardón de injusticia. De injusticia. ¿Por qué? ¿Quiénes son estos animales irracionales? ¿Sabes? No son asesinos en serie, no son violadores de niños, pero los define como Pedro, mis hermanos. Fíjense bien, tienen por delicia gozar de deleites cada día. ¿Dónde está su felicidad? En las cosas presentes. Allí las buscan. Son mundanos. Así, mis hermanos. Y Pedro lo que está diciendo es, son personas que se comportan como animales, mis hermanos. Segundo lugar, segunda decisión. ¿Cómo puedo, mis hermanos, tú y yo, guardarnos de la mundanalidad? Voy a considerar la transitoriedad y vanidad de la vida presente en contraposición a las glorias de la vida venidera. Es decir, mis hermanos, este lugar donde vivimos es transitorio. ¿Hay vanidad aquí? Sí, y mucha. Pero en contraste, mis hermanos, existen las glorias de la vida venidera. Las glorias de estar presente con Dios y disfrutar con Él. Debemos considerar, mis hermanos, por fe, la transitoriedad y vanidad de la vida presente en contraposición a la vida venidera, las glorias de la vida venidera, mis hermanos. Vamos a hacer esto. ¿Cómo dice la Escritura? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 y 4, mis hermanos. Dice allí, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mis hermanos, ¿cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Vuestra fe, dice Pablo, mis hermanos, o Juan, perdón. Por la fe, por la que nosotros vemos al mundo, mis hermanos. Por lo que nosotros vemos al mundo. Y 1 Juan 5:4, mis hermanos, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué? Porque la fe nos permite ver el mundo tal cual es y nos permite ver las cosas espirituales tal como son. Es por fe que tú y yo podemos ver la belleza de Cristo. Es por fe que nosotros podemos ver la gloria de nuestro Salvador. Es por fe que nosotros podemos ver la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado. Y es por fe, mis hermanos. ¿Saben? Cuando tú y yo comenzamos a moldarnos al mundo, cuando no lo contemplamos como es, cuando nosotros permitimos que nuestros sentidos nos engañen, mis hermanos, llegándonos a desear cosas que no tienen en realidad ningún valor permanente, es entonces, mis hermanos, lo que dice la Escritura. Vean ustedes lo que dice Proverbios, mis hermanos. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desistes. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, es decir, no valiendo nada. ¿Sí? Eso es lo que dice el pasaje. ¿Qué pasaría si tú vas a la cama de un hombre que está moribundo, que está a punto de pasar a la eternidad, y le comienzas a hablar de la bolsa de valores? ¿Importa? Pues no importa. Está muriendo y le empiezas a hablar de dinero y de la bolsa de valores. ¿Qué va a suceder con ese moribundo? Te va a mirar con tristeza y con pena. ¿Sabes, mis hermanos? No importan los millones de dólares que uno tenga, mis hermanos, no valen nada. Dice aquí, las riquezas siendo ningunas, no valen nada. Y si tú te afanas por esto, de verdad, es nada. El salmista decía, Salmo 119, mis hermanos, 36 y 37, inclina mi corazón a tus testimonios, es una oración, y no a la avaricia, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. ¿Cómo le llaman las cosas de este mundo el salmista? Vanidad, son cosas vanas. Saben, mis hermanos, es por fe que andamos, no por vista. Y eso significa en la práctica ver las cosas, todas las cosas a través de los ojos de la fe para que le demos su justo valor. No mirando las cosas que se ven, las cuales son temporales, dice la Escritura, sino las que no se ven, las cuales son eternas. Y Colosenses 3:1 nos dice, poned la mira
en las cosas de arriba. Pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. ¿Saben, mis hermanos? Dice una leyenda, es leyenda, que cuando Lázaro resucitó, cuando Cristo le mandó, mis hermanos, que saliera de la cueva, de la tumba, y Lázaro resucitó, dice esta leyenda que Lázaro jamás volvió a sonreír. ¿Por qué? Porque durante esos días que estuvo muerto, mis hermanos, vio cosas gloriosas, cosas inimaginables, hermosas y bellas, y cuando regresó a la vida aquí, le parecían poca cosa y jamás volvió a sonreír. Es leyenda, pero es una ilustración, mis hermanos, para ti y para mí, de verdad. ¿Saben? ¿Está bien ser rico, tener dinero? Sí. ¿Qué dice la Biblia de Abraham? Mis hermanos, ¿tenía dinero Abraham? Sí, por supuesto, y mucho, ¿no? Dice la Biblia, mucho. Pero dice la Biblia de Abraham que anhelaba aquella patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y era rico. Pero anhelaba la patria. Es eso, no ames al mundo ni las cosas del mundo, mis hermanos. ¿Sabes? Así es. Entonces, mis hermanos, en tercer lugar, ¿qué decisión debo tomar? Debo anhelar agradar a Dios y no a mí mismo. Anhelar agradar a Dios. Santiago 4:4, vimos este pasaje. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La amistad del mundo, ¿saben, mis hermanos? La amistad del mundo es irreconciliable con Dios. No se puede servir a dos señores. Si estamos dedicados a buscar la amistad con el mundo, si vamos a agradar a los ciudadanos de este mundo, si estamos buscando la alabanza de este mundo, inmediatamente estamos enemistados con Dios. Pablo dice en Gálatas 1, versículo 10, y después lo buscan, Gálatas 1:10, dice allí, mis hermanos, si yo todavía quisiera agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, mis hermanos. Así es que, mis hermanos, debemos anhelar agradar a Dios y no a nosotros mismos. Por último, mis hermanos, en cuarto lugar, ¿qué decisión debo tomar? Es esta: descansaré en el poder de la cruz y meditaré en ello, para no caer en la mundanalidad, mis hermanos, para no caer en la mundanalidad. Tú y yo debemos descansar en el poder de Cristo, en el poder de la cruz, mis hermanos. ¿Sabes? La muerte de Cristo en la cruz es lo que hizo posible el perdón de los pecados y nos provee del poder necesario para vencer el pecado. Y la cruz, mis hermanos, es lo que puede atraer nuestros corazones lejos de los placeres vacíos y mortales. ¿Cómo puedo yo estar en la iglesia aquí el domingo en la mañana, mis hermanos, cantando años mi alma vanidad vivió? ¿O cómo puedo estar cantando el canto que cantábamos al inicio de este culto en la casa de Dios? ¿Cómo puedo estar cantando eso y luego durante la semana estar deleitándome en cantos que exaltan pecados por los que Cristo murió? No puede ser. No puede ser. ¿Saben, mis hermanos? Debemos poner todos nuestros afectos en Cristo y en la cruz de Cristo. Dice Gálatas 6:14, mis hermanos, lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Dónde estaban los afectos de Pablo? En la cruz de Cristo. Allí estaban sus afectos, su querer, su deseo, mis hermanos. Y es allí donde debe estar nuestro deseo, mis hermanos, nuestros afectos.
¿Dónde debemos vivir, mis hermanos? Spurgeon, el gran predicador de hace 2 siglos, decía que debemos mirar donde los gritos del Calvario puedan ser escuchados. No nos alejemos de la cruz de Cristo, mis hermanos. Acerquémonos a donde los gritos del Calvario puedan ser escuchados para que nos acerquemos más, mis hermanos. ¿Saben? Lo que debe llevarnos a luchar contra la mundanalidad es la gloria de la gracia de Dios revelada en la cruz, donde Cristo nos hizo libres para que no seamos gobernados por el mundo a su antojo. ¿Saben, mis hermanos? Erradicar la mundanalidad en nuestras vidas no es un fin en sí mismo, no, mis hermanos. Debemos erradicar la mundanalidad de nuestras vidas por causa de Cristo. Debemos hacerlo por la gloria de Cristo, mis hermanos. ¿Por qué debemos luchar contra la mundanalidad? Porque la mundanalidad adormece nuestros afectos, endurece nuestro corazón para que no amemos a Cristo como merece ser amado, para que no sirvamos a Cristo como Él merece ser servido, mis hermanos. ¿Sabes? La mundanalidad, es caer en ello, es algo serio, muy serio, mis hermanos, muy serio. Si tú supieras que un banco va a quebrar, es lunes, y tú supieras que el banco va a quebrar el martes, ¿pondrías todo tu dinero en ese banco? Por supuesto que no. Por eso, tú sabes que este mundo va a ser destruido, porque el mundo pasa y sus deseos, dice la Escritura, va a pasar. Entonces no pongas tu afecto en este mundo, no pongas tu querer en este mundo, ponlo en algo que es eterno, verdaderamente en Cristo Jesús. No pongas tus afectos en el banco de este mundo, porque este banco va a quebrar, este mundo va a desaparecer. Mira a Cristo, debemos mirar a Cristo, ir a Él, porque Él tiene cosas eternas que darnos y de manera gratuita, por gracia. Nos da el perdón de los pecados, el don de la vida eterna, pero tenemos que ir a Cristo y tenemos que descansar en Él. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos ayude y no caigamos, no vivamos en la mundanalidad, porque si lo hacemos estaremos declinando espiritualmente. Por eso muchas iglesias, muchos creyentes, mis hermanos, porque viven en la mundanalidad, los deseos de la carne, los deseos de sus ojos, la vanagloria de la vida y aman el mundo, mis hermanos, muchos creyentes están enfermos espiritualmente. Que eso no pase ni contigo ni conmigo, que no suceda, mis queridos hermanos. Que el Señor nos ayude en esto, a tomar estas 4 decisiones para, mis hermanos, no caer en mundanalidad. Vamos a orar. Señor nuestro, para siempre es tu bondad y tu misericordia. Gracias, gracias, Señor. Ciertamente estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos como extranjeros y peregrinos. Por favor, Señor, por favor, ensancha el corazón de mis hermanos y también mi corazón, para que amemos a Cristo más que cualquier otra cosa. Ayúdanos, Señor, ayúdanos que todos nuestros afectos, nuestro querer, nuestros deseos estén en Cristo y no en las cosas del mundo. Ayúdanos, Señor, por favor, necesitamos tanto de ti, tanto de ti. Ayúdanos, Señor, para que amemos a Cristo como Él se merece. Ensancha nuestro corazón y pon un deseo intenso, mi Señor, para que sirvamos a Cristo como Él merece ser servido. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Permítenos, Padre Celestial, que podamos darle la gloria a Cristo como Él merece recibir esa gloria. Trabaja en nuestros afectos y deseos, mi Señor, pero también ayúdanos a que tomemos decisiones firmes hoy día, en este día, una decisión firme, mi Señor, de no caer en mundanalidad. Ayúdanos a renunciar al mundo, ayúdanos a renunciar a los deseos del mundo. Señor, queremos amarte por encima de todas las cosas.
Ayúdanos, Señor, que esta iglesia, cada uno de mis hermanos, tengan una salud espiritual, una vida espiritual vibrante, llena de Cristo, solo de Cristo. Ayúdanos, Señor, que esta iglesia sea así, una vida espiritual llena de Cristo. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Gracias.